Freddy Alexis Ortiz Herrera y Sharik Nicole. Vamos a hablarles a ustedes acerca de este maravilloso tema y pues vamos a ver algunos ejemplos ya muy precisos, que serían dos circuitos bastante interesantes acerca de este tema. Entonces, el índice que nosotros vamos a manejar el día de hoy son los conceptos previos, una primera aplicación con los drivers y una segunda aplicación con estos mismos drivers. Entonces, pues ahora vamos a mirar los conceptos previos. Pues como tal de conceptos previos, primero tenemos que saber qué es un driver de potencia, dado que este va a ser el tema central del cual se va a tratar el video. Como tal, un driver de potencia, como tal un controlador, es un elemento utilizado, como dije previamente, para controlar los circuitos o componentes en los cuales pues, se vaya a desempeñar dicho driver. Pues en casos muy particulares, usualmente se suele usar es para controlar los transistores, los cuales son las llaves de potencia, que le van a dar el paso del flujo a la carga como tal. En segunda instancia, lo que nosotros vamos a necesitar saber es qué elementos, qué tipo de elementos son los que van a constituir estos circuitos que vamos a tratar. Pues como tal, inicialmente tenemos elementos pasivos y activos. Entre los elementos pasivos, lo que vamos a tener van a ser resistencias, las cuales nos van a servir también como parte de protección para estos circuitos. Vamos a tener condensadores, los cuales ante un elevado voltaje o una caída de este nos van a mantener el nivel que necesitamos, y como tal los transformadores, los cuales nos van a otorgar ese elemento de campo para poder transmitir el flujo de un devanado a otro. También es bueno aclarar que los transformadores también nos ayudan como a separar impedancias de parte eléctrica. Entonces no pondremos en riesgo, o sea, si ponemos en riesgo un lado del devanado, pues el otro no va a estar, la otra parte del circuito no va a estar en tanto riesgo. Por otro lado, por la parte de los elementos activos, tenemos los amplificadores operacionales, los cuales depende de la configuración que nosotros utilicemos, nos pueden aportar más voltaje al circuito, o muchas veces también lo podemos utilizar solamente como comparador para mirar cómo decirlo, para hacer como ciertos circuitos de control, que pues ahorita vamos a ver un poco, eh, por este lado del amplificador operacional, por el otro lado de los diodos. Estos nos permiten realmente ¿cómo decirlo? Asegurar un flujo en un sentido y tener cuidado de que no tenga un flujo en el sentido contrario, para evitar algunos daños en el circuito o para que funcione de forma incorrecta. Los diodos Zener, los cuales muchas veces nos van a permitir tener como un control de voltaje o asegurar un voltaje entre dos terminales cuando le llegue una corriente inversa. Y pues esto, como si esto muchas veces también nos sirve como para evitar de que lleguen voltajes muy altos a algunos elementos, y pues eso mismo evitar como que se nos quemen los mismos elementos o que tengamos problemas en el circuito. Y finalmente, nuestros elementos más importantes del día de hoy, que serían los transistores, ya que estos más nos van a funcionar como llaves de potencia. Entonces, básicamente, en ciertas formas lo vamos a tener como un corto y en cierta otra forma pues lo vamos a tener como un circuito abierto, de forma resumida. Entonces, pues con esto nosotros vamos a poder hacer unos circuitos de control para elementos de potencia, que vamos a ver ya luego. El primer circuito que vamos a ver de aplicación es el puente H. Entonces, como principal parte, podemos hacer una partición de este circuito en dos grandes secciones como tal, la cual sería la parte de control y la parte de potencia. Entonces, para la parte de control, lo que tenemos es nuestro microcontrolador, el cual nos va a emitir un pulso de tipo PWM, el cual es un tren de pulsos con su ancho de pulso pues controlable, dependiendo de cuánto tiempo le demos para que esté conduciendo, por decirlo así, para que esté emitiendo ese uno lógico o pues ese voltaje que queremos que llegue. Como tal, ese microcontrolador va a estar conectado a un driver de potencia como tal, que se va a ser el que nos va a controlar nuestros drivers de potencia, los cuales son los transistores. Es decir, estos drivers, en este caso el IXDD404, va a ser el que le dé la señal como tal, la llave de potencia, de qué tan rápido debe conmutar y cuándo debe hacerlo. Entonces, como tal, lo que tenemos es que el microcontrolador le va a dar
como tal la señal al driver a través de sus puertos 2 y 4, los cuales, como podemos ver en la imagen de la derecha, corresponden a las entradas de A y B, las cuales pues serían dos señales. Asimismo, este driver como tal tiene dos puertas de enable para cada respectiva señal, tiene una tierra de referencia y asimismo también tiene su respectiva alimentación por el pin 6. Cabe aclarar que también las partes de la salida, las cuales están en el 7 y en el 5, en el respectivos pines, van a ser los cuales estén conectados al devanado para que este pueda generar este efecto campo y se pueda conectar con la otra parte del circuito como tal. Entonces, como en el puente H lo que tenemos son dos conducciones paralelas, si conduce uno, conduce el 3 y si conduce el 2, conduce el 4, lo que tendremos es dos drivers como tal, dado que se estará conduciendo en paralelo para poder controlar estas cuatro puertas. Ahora bien, ya pasando al circuito de potencia y con continuidad de lo que decía mi compañera, pues básicamente nosotros podemos ver que pues cuando se hace el disparo, pues en el A y en el C, pues por un lado se va a activar acá. Y por el otro lado también va a llegar voltaje acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, va a venir la corriente en este sentido de acá, yendo junto al diodo, y pues también viendo que precisamente entra a la base del IGBT, esto significaría que en este caso esto se volvería un cable acá. Entonces quedaría lo siguiente, entonces vendría de esta forma acá, y vendría a la base de nuestro querido transistor, que este sería un MOSFET. Y en ese caso, esto se volvería un cablecito. Entonces, básicamente el voltaje va a venir, va a entrar acá la carga, que también está aislada con un transformador para seguridad. Y pues uno dice, bueno, ¿y acá cómo sigue? Pues ahí es donde entra esta otra parte que pues va a ser tres cuartos de lo mismo. Entonces va a venir por acá, va a venir por este camino y pues acá como el transistor está activado, entonces va a venir acá a hacer corto y va a venir por este lado de acá y va a activar esto. Entonces esto nos va a quedar como un corto y el voltaje va a venir a hacer esto. Y acá cerraría el circuito. Esto nos daría la primera polaridad. Si nosotros hiciéramos el cambio y le hiciéramos con 2 y 4, realmente sería lo mismo, sino que el voltaje vendría en este otro sentido para cerrar el circuito. Entonces ahí básicamente lo que hace es simplemente cambiar la polaridad. Acá hay algo muy curioso en este circuito que serían estos dos señal que pues están uno, ¿cómo decirlo? Uno en inversa con el otro. Y uno dice, bueno, ¿y acá para qué? Y es precisamente porque si nosotros nos damos cuenta, entre estos dos terminales pues va a pasar una corriente en cualquiera de los dos sentidos. Depende de la polaridad y también dependiendo del voltaje que le entre acá a esta parte de control. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos Zener, en este caso lo que nos van a asegurar es que sea para donde sea que esté yendo la corriente, sea hacia abajo o hacia arriba, donde llega a pasar el límite que permite el Zener, pues básicamente entre sus terminales vaya a haber sí o sí pues un voltaje constante y pues es un voltaje que nosotros ya conocemos y tenemos controlado. Entonces pues no vamos a tener riesgo de que se nos queme el circuito. O bueno, en su mayoría, nunca sé decir nunca porque pues, siempre termina sucediendo lo más inesperado en todo este tema de la ingeniería. Bueno, eso ya con el primer circuito. Ahora vamos a hablar del segundo circuito, que sería el converter break inverter. Que pues vamos a detallarlo un poquito. Bueno, como tal, este es un circuito mucho más robusto que el que pudimos ver anteriormente, que el puente H como tal, y este lo podemos subdividir como tal en tres partes, más un circuito de protección, el cual se encuentra en la parte inferior de todo el esquema como tal, y estas partes vendrán siendo la parte de control, la parte de rectificación y también la parte de, pues, de la conducción en dos sentidos. Entonces, iniciando con la parte de control, que sería nuestro primer caso, como tal lo que tenemos es nuevamente un microcontrolador, el cual como tal nos va a ayudar con la parte de poder dar los avisos de cuándo se tiene que conducir y cómo, pues, con su respectivo transistor. Este va a ir al HCPL 316J, el cual va a ser más que todo como un driver de protección.
Como tal, lo que vimos anteriormente es que tenemos un elemento, el cual va a ser nuestro driver de transistor. En este caso sería el IXD414PI, pero este va a tener el driver de protección con antelación para así podernos asegurar de que pues todo esté funcionando de forma correcta. Sumado a todo esto, también tenemos un elevador de voltaje, el cual está marcado como Isolated DC to DC Converter, que lo que va a hacer es subirnos aproximadamente desde unos 5 voltios hasta unos 15 voltios. Como tal, lo que podemos observar en este esquemático es que, pues viéndolo de forma un poco más detallada, este no está completo, dado que podemos ver que el microcontrolador únicamente está conectada a la parte del transistor 1, es decir, los tres bloques que se encuentran a la derecha, lo que corresponde al HCPL, el elevador de voltaje y el XDD4 y pues lo que sigue, únicamente está conectado a la parte del transistor 1. Es decir, si nosotros queremos completar el circuito para poder hacerlo funcionar, tendremos que replicar este mismo comportamiento o pues estos mismos elementos para los otros 5 transistores que nos quedan sobrando, o pues que quedarían faltando, mejor dicho, pues para también su control. Como tal, en segunda instancia tenemos la parte de rectificación, que lo que hace es que como tenemos que esta aplicación es de forma trifásica, dependiendo de cuál sea el voltaje más alto que encuentre en el momento, va a conducir en un sentido o en el otro. Entonces, en esta parte lo que tenemos es un arreglo de 6 diodos desde el 11 hasta el 16, el cual, dependiendo de cuál sea el voltaje más alto, nos va a rectificar. Como tal, lo que tenemos resultante a esto es el esquemático, es la onda que podemos ver justo en la mitad. Uno esperaría que como sea una rectificación desde un nivel AC a uno de C, pues uno usualmente está acostumbrado a ver niveles o a representar niveles de C de forma, eh, ¿cómo decirlo?, un poco más lineal, sin tantos saltos, sin tantos brincos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la definición de una señal de C. Una señal de C es una que no tiene una componente negativa o inversa a lo que se quiere obtener. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si nosotros esperamos a la salida obtener un voltaje de forma positiva, al ser una señal de C no vamos a tener ninguna componente negativa y viceversa. Si esperamos tener un voltaje negativo no vamos a tener ninguna componente positiva. Esto debido a que los niveles AC se caracterizan por tener un nivel promedio de 0. Esto porque si se refleja con el eje, las partes positivas con las partes negativas vendrían, por decirlo así, cancelando ese promedio, en el cual pues no se obtendría un voltaje a la salida. Es decir, en este caso podemos estar seguros que aunque la salida no sea totalmente lineal, si estamos obteniendo un voltaje de C a la salida, dado que si tomamos un promedio nos va a dar un valor pues mayor a 0. Bien, ahora ya continuando con la siguiente parte de nuestro circuito, nosotros tenemos el inversor trifásico. Y este inversor trifásico pues depende netamente de los disparos que se le den desde el microcontrolador, pues a cada uno de los tiristores, siendo de la siguiente forma, o sea, primero el 1, después el 2, el 3, el cuarto, pues cada uno con un desfase de pi tercios, así sucesivamente, de forma que a la salida nos dé esta onda de acá. Y pues esto sería pues básicamente una conversión de DC a AC. Pues que claramente depende de la configuración a la que se le está entregando, si es estrella o si es triángulo, pues puede verse un poco diferente, pero pues en general esta es la forma. Ahora bien, uno diría, ¿cuál sería la idea de coger una señal AC y pasarlo a una señal DC en cierta forma y de DC a AC nuevamente? Pues realmente la importancia de este circuito es que se puede hacer cambios de frecuencia. Y estos cambios de frecuencia se dan desde los disparos del microcontrolador. Entonces, esta es precisamente como la parte más importante de este circuito. Entonces, básicamente, dependiendo del microcontrolador y de lo que se necesite para la aplicación, se puede hacer un cambio de frecuencia de la señal. Y esto permitiéndonos muchas veces tener ciertas ventajas pues para varias aplicaciones. No sé, un ejemplo. Una máquina que esté hecha para trabajar a 50 Hz y la red está a 60 Hz. Muchas veces se puede manejar directamente a 60 Hz,
pero eso también es bueno tener en cuenta que probablemente el elemento en la máquina se vaya a desgastar un poco más. Entonces, por protección se debería pasar a 50 Hz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se coge la red trifásica, se rectifica y se invierte del DC a la C con una frecuencia de 50 Hz, evitando pues esas pequeñas problemáticas de que la máquina se pueda desgastar un poco más. Entonces, pues bueno, esto sería como, como una aplicación importante de este circuito. Ahora bien, pues ya para finalizar, pues habíamos hablado del circuito de protección, que realmente este circuito acá está conectado directamente a la, a la señal rectificada, a las dos terminales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va junto a un fusible. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el fusible se rompe, es como si esto no va a quedar en corto. Entonces, básicamente, acá lo que le va a llegar van a ser 0 voltios. Y pues acá terminando esto, pues básicamente va a quedar alimentado con positivo. Y acá pues claramente la salida va a terminar siendo positiva nuevamente. Acá se invierte con una compuerta NOT. Y pues en este caso, donde falle, lo que va a suceder es que básicamente el microcontrolador le va a llegar una señal de que hay un pequeño problema y pues que se pare el proceso, precisamente para eso, para evitar como que siga trabajando como en la marcha con eso, pues está viendo que se van a gastar recursos y que se va a poner un poco en riesgo el circuito. Y bueno, ya con eso pues nosotros concluiríamos este video de aplicaciones y esperamos que les haya gustado y muchísimas gracias por vernos hoy.